Muchas gracias por continuar en Los Periodistas y esta tarde le damos la bienvenida a este espacio informativo al licenciado José Luis Medina Elizalde. Él es pues un hombre de una trayectoria 100% de izquierda desde que era menor de edad, cuando le toca los acontecimientos de 1968. Ha militado siempre en la izquierda, fundador de Morena, y le damos la bienvenida, licenciado, a este espacio el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, es un honor conversar con ustedes dos. Por un lado, buenas tardes, por un lado, pues parece una muy buena idea que alguien de izquierda se lance, porque esa es la intención, lanzarse a la interna por el Senado de la República en Morena. Suena pues, a una muy buena idea. Por el otro lado, y debo confesárselo, y me gustaría mucho escucharlo, no suena tan buena idea en un estado pues donde hay un caciquismo contemporáneo, digamos, y muy arraigado. Lo digo yo con toda honestidad. Pues hay un candidato ya de los Monreal, a un precandidato a la misma posición que usted busca, pero recordemos que Ricardo Monreal va a soltar esa misma senaduría, y además el gobernador es otro hermano de Monreal, y además el alcalde, en fin. O sea, sí hay una fuerza familiar ahí muy dominante, Oso, como le llaman a usted, Oso Medina. Sí, yo creo que los que vivimos en Zacatecas estamos plenamente conscientes de que el éxito de Ricardo Monreal fue convertirse en un mito de invencibilidad en el Estado, porque aplicó con mucho éxito la fórmula de convencer a los de la Ciudad de México, que es muy aclamado en su tierra, y a los de aquí, que está muy poderoso en México. Esa fórmula de Gonzalo N. Santos, que escribe en sus memorias. Pero yo siempre he sostenido públicamente que es más mito que realidad, y para eso me remito a la historia electoral de Fresnillo, Zacatecas, en donde se registra una serie de derrotas que demuestran que no es lo que muchos han percibido desde el exterior a Zacatecas. Claro, Ricardo Monreal fue un gobernante bien valorado, pues. Sin embargo, a partir de que dejó el gobierno, pues empezó un ciclo de deslegitimación por su recorrido de partido en partido, por otro lado, y porque terminó practicando la política contra la que él se rebeló en 1998. Entonces creo que ahora el diseño de la ruta que construye Morena mediante las encuestas, pues es la mejor garantía de que la voluntad se va a expresar con toda libertad. Yo creo que esta vez estamos participando en el procedimiento más democrático en la historia electoral de nuestro país. Un país muy enfermo de populismo, de imposiciones desde arriba, que parece estar encontrando la fórmula para que los candidatos se gesten desde abajo. Y creo que pues hay que involucrarse para participar. Y yo he decidido hacerlo con el compromiso de que asumiré con todo honor el resultado y me sumaré al esfuerzo de quien gane la encuesta, porque la meta es superior a nosotros, a los participantes. Es el plan C lo que me motiva. Sin embargo, más allá de las aspiraciones, primero internas y luego ya a nivel de elección constitucional, el escenario en el que se lleva a cabo, digamos que la política local, específicamente en Zacatecas, es ominoso. Zacatecas es el estado, uno de los estados con mayor violencia en el país, con
un gobernador quizá de los más repudiados, por no llamarle los menos apoyados por la sociedad, y este escenario de inseguridad y de violencia y de acciones criminales que está sin control, también van a gravitar en la vida interna, en la disputa interna en Morena y también en la disputa por el poder, por las posiciones que se disputarán el próximo año 2024 en Zacatecas. ¿O no será así? Mira, yo creo que no ha cambiado nada sustancial que no haya sucedido en los últimos 15 años. Zacatecas tiene una larga lista de episodios de horror que no llegaron a los medios nacionales, pero que los zacatecanos sí conocemos perfectamente. La verdad es que, para ser justos, con el gobierno de David Monreal no se ha multiplicado la delincuencia como parece, como se comunica a la población. Creo que, por el contrario, ha habido, particularmente a partir del nombramiento del general Arturo Medina, mayoral, una serie de éxitos en el desmantelamiento de bandas. Pero hemos tenido el problema de que hay una gran incapacidad para comunicar hasta los avances, porque el INEGI registra un descenso sostenido de los homicidios dolosos, pero aquí tenemos un problema de percepción que no debe disminuir la gravedad, pero parece que se divide en el trabajo, unos a cacaraquear el vaso medio lleno y otros a cacaraquear el vaso medio vacío en lugar de que se muestre la realidad completa. Y yo creo que sí tenemos episodios muy lamentables, pero conozco el tema porque, además de que desde el 2006 lo he tratado en el periodismo, yo soy columnista de un diario, participo en medios electrónicos, pues viví la experiencia de los retenes en las carreteras, de los cárteles. Con mis compañeros, cuando andábamos formando Morena, fuimos detenidos constantemente por retenes de la delincuencia. Conocí la etapa donde los secuestros se producían al mayoreo. Viven los secuestrados que estuvieron recluidos en grupos de 60, 80 personas hacinadas, mientras que se negociaba persona por persona. En ese sentido, las experiencias de horror son nuevas para los medios, porque antes pues no se comunicaban. Las redes en 2009, en el peor año que yo recuerdo, que fue el 2011, no comunicaban lo que ahora comunican, porque entonces había más interés de los cárteles en traer a raya los medios. Siento que ahora ya han abandonado ese interés porque están conscientes de la imposibilidad de controlar la circulación de la noticia debido justamente a las benditas redes, ¿no? Entonces, este es un escenario que conocemos. Lo conocemos actuando políticamente a los narcos. He conducido en 2 ocasiones, primero fui presidente del PRD, luego presidente de Morena, y conozco cómo retiran candidatos, cómo intimidan para que un candidato que no es de su contentillo y que lo ven ganador se abstenga de hacerlo. Conozco también que se involucran y también sé que hay regiones en donde ellos dicen a quién hay que asignarle la obra pública, controlan la proveeduría de los ayuntamientos, controlan los permisos de alcohol, pero todo eso no es nuevo. No hay un solo hecho nuevo. Nosotros tenemos en esta realidad más de 15 años. Muchas familias de aquí resienten la desaparición de un miembro de su familia, pero desde que estaba Amalia García gobernando,
luego siguió con Miguel Alonso, luego con Alejandro Tello, y ahorita también tenemos desapariciones, ¿sí? Por eso creo que el problema ya nos ha dejado cierta destreza para tratar con él y sobre todo cierta entereza, cierto autocontrol para no ser temerarios, pero tampoco para dejar de impulsar políticas, ¿no? El tema es que, como sea, sí está muy mal evaluado, como decía Álvaro Delgado hace un momento, el gobernador de Zacatecas. Bueno, Sí, sí, así es eso. los, los pocos rankings que existen, Uh-huh. pues uno de ellos es el que hace Mitofsky. Yo honestamente tengo en muy baja estima esa encuestadora por todas las mentiras que contó en las últimas 2 décadas al menos, Uh-huh. pero de todas maneras son de las únicas herramientas que existen. Uh-huh. Eso, obvio, le puede pegar a no a la interna, pero sí a la elección federal, señor Medina. Tenemos problemas, eso es indudable. Zacatecas tiene que, digo, aquí los que estamos en la cuarta transformación, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para acreditar el proyecto. Sí. Porque sí, efectivamente tenemos problemas. Aquí hay un equipo, o vamos, hemos estado en la defensa cotidiana del proyecto desde todos los días y creo que la población zacatecana ha aprendido a diferenciar entre los que participamos en el proyecto en el ala no monrealista y los que se agrupan alrededor de la familia Monreal. Creo que la gente sí hace la diferencia, pero efectivamente sí existe una severa evaluación de la sociedad zacatecana sobre el gobierno, eso no lo podemos negar. Trato de ser muy objetivo, ¿verdad? Y creo que lo que nosotros nos corresponde hacer es reconocer que lo que se critica de nosotros es la incongruencia con el proyecto, no el proyecto mismo. El zacatecano no rechaza el proyecto, rechaza la incongruencia con el proyecto. Y ese es el esfuerzo que vamos a desplegar nosotros en esta etapa. Que la gente tenga muy claro que una cosa son las incongruencias con el proyecto y otra el proyecto. Este es un movimiento amplísimo, no es de pensamiento único y evidentemente que la incongruencia pues es una realidad de la que no se salva nadie. Vamos, la Iglesia Católica tiene un padre Maciel, ¿verdad? Creo que los partidos políticos no se van a salvar. Pregúntenle al PRI. Oso Medina, como usted es conocido por décadas allá en Zacatecas, sin embargo, hay un entorno muy peculiar en el Estado. No se va a poner en juego la gubernatura en el 2024. Quizá lo que más estaría en juego, volviendo al origen de la charla, es el poderío o el cacicazgo del monrealismo en Zacatecas. Y en ese sentido, yo le pregunto a usted, ¿qué tan congruente es dentro de sus propias dinámicas internas del apellido Monreal? ¿Qué tan congruente ha sido Ricardo Monreal, el jerarca, y el monrealismo con el proyecto de la Cuarta Transformación? Hablando solamente de Zacatecas. Bueno, voy a citar el hecho. A mí me tocó conducir a Morena para la conquista del registro definitivo en el 2015 como presidente del partido. Y el monrealismo jugó en contra de Morena para que conquistara el registro, no solamente apoyando en el distrito 1 a su propio hermano por la vía del PT, por otros partidos, contra la candidata de Morena, al PAN en el distrito 2,
al candidato del PT en los Distrito 3 y Distrito 4. Es decir, aquí hay 4 distritos federales y en los 4 puso candidatos contrarios a Morena. O sea, pues, creo que eso lo describe todo. Sí, yo puedo hablar de muchos hechos que acreditan que pues ellos se concentraban en el propósito, sobre todo ya desde esos años, de llevar a la gubernatura a David. Y yo sí, siempre lo hice público, observé que hablaban de Andrés Manuel cuando Andrés estaba de visita, ¿verdad? Cuando él nos visitaba y él recorría el estado y siempre estaban presentes en primer plano, solo en el momento en que estaba presente. Son hechos absolutamente, este y muchos otros, estamos en condiciones de acreditar, eso sí. Eso es una realidad. Yo he escrito sobre eso, ¿verdad? A ver, perdón que intervenga, porque yo creo que sí vale la pena abundar en eso. Para la Ciudad de México fue una sorpresa, para los capitalinos fue una sorpresa que en el año 2021 que Morena sufriera un descalabro como el que Morena sufrió, sobre todo en una alcaldía que había estado en manos de la izquierda, es decir, en izquierda entre comillas también, lo voy a dejar claro, que era Ricardo Monreal. Ricardo Monreal estaba en Cuauhtémoc, luego, como usted conoce, de repente, por azares de la vida electoral, pierde Cuauhtémoc y cae en manos de Sandra Cuevas, que es el PRIAN, de hecho, pues es la derecha más derecha. Él la ha defendido públicamente, a nosotros mismos nos dijo en una entrevista que ella lo único que quería era una diputación, o sea, como si eso justificara lo que ella quisiera, que pudieran agregarla, lo que sea. Pero, como le digo, esa fue una sorpresa para el capitalino. Pero lo que usted me dice, y me gustaría que abundara, es que es una actitud del monrealismo, es decir, perfectamente puede actuar en contra de la izquierda si conviene a sus intereses. Desde que él era gobernador, yo fui presidente del PRD cuando él era gobernador. Sí. La queja prevaleciente en el entonces PRD era que sus candidatos, en algunas partes, sus candidatos reales eran del PRI o del PAN contra los del PRD. Eso es algo que desde entonces él tenía ese esquema, es muy pragmático, ¿no? Ricardo siempre fue muy pragmático. Y las barreras partidistas nunca lo inhibieron a él. Él tenía la posibilidad, como lo acreditó después, ¿no? Él ya, después de estar en el PRI, estuvo en el PRD, estuvo en el Partido del Trabajo, luego se fue a Movimiento Ciudadano y luego a Morena, ¿verdad? Pero él tiene es decir, creo que es positivo tener interlocución con el espectro ideológico. Yo lo practico. Yo tengo relaciones con panistas históricos, con priistas, con los que he debatido toda la vida, pero la diferencia está en el modo de hacerlo. Ese es el problema. Yo no creo que el sectarismo sea una conducta recomendable y que se deba confundir con la firmeza en la defensa de los principios. Son cosas diferentes, pero creo que le pasa lo que a otros actores que por cuidar mucho a los de afuera descuidan a los de adentro. Terminan enviando un mensaje de no pertenencia o de vacilante pertenencia, ¿verdad? El mensaje de que no se contará con ellos para la defensa de un proyecto de nación, ¿no? Creo que es resultado de que él, pues de una formación muy pragmática, ¿no? Que además fue perdiendo el acento en lo popular. Si ustedes me permiten, yo tengo una gran valoración, porque lo traté y lo conocí,
de quien considero fue el mejor maestro que tuvo en su cercanía Ricardo Monreal, su padre. Su padre fue un político priista popular, gestor, que nunca perdió la sensibilidad social. Y yo lo recuerdo que cuando su hijo gobernaba, él externaba el enfado cuando lo veía rodeado de la burbuja que siempre se apodera de los gobernantes, de las élites aprontonas, y cuando le notaba proclividad a ellas, siempre le recordaba el origen popular. Y algo que poco se conoce, cuando Ricardo Monreal gobernó, no incurrió en el nepotismo. Fue mucho más nepótico el gobierno de Amalia, el gobierno de Miguel, el de Alejandro Tello y el de David, que el de Ricardo. Inclusive Ricardo hasta a lo mejor cometió una injusticia con su propio padre, porque él aspiraba a ser presidente municipal de Fresnillo y tenía legitimidad, su liderazgo era auténtico. Había dos líderes populares, José Chávez y don Felipe Monreal. Uno de ellos pudo ser presidente municipal con el cobijo de Ricardo y él no permitió que su padre lo fuera, y era un deseo legítimo. Pero entonces sí, en Ricardo dominó la idea de que el nepotismo deslegitimaba. Y de esa manera, durante su sexenio, él cuidó las formas, ¿sí? Pero a lo mejor de manera involuntaria, el propio don Felipe Monreal fue el que sentó las bases de una disfuncionalidad del gobierno de Zacatecas que permanece, una disfuncionalidad crónica, la de convertir a un miembro de la familia en un poder fáctico, porque él tenía una casa de gestión, real casa de gestión, un auténtico gestor, pero se convirtió en un bastión de poder. Y más que por él, porque empezaron a lambisconearlo los funcionarios, empezaron a ir tras su cobijo los políticos con aspiraciones y de repente ya lo habían convertido en un personaje con una gran influencia. Don Felipe tenía la sabiduría para autocontenerse, para autolimitarse, pero se abrió un precedente que el siguiente gobierno no contuvo con Amalia García, y ese papel lo va a jugar su hija, Claudia Corichi. Después vendría el sexenio de Miguel Alonso, que había sido secretario particular de Ricardo, y que iban a terminar muy conflictuados. Un hermano de Juan Alonso Reyes, el hermano menor de Miguel, iba a jugar un papel de poder fáctico. Y con el gobernador Alejandro Tello, ese papel lo iba a jugar la esposa, una esposa protagónica que en reuniones de gabinete regañaba a los miembros del equipo, ¿verdad? Que inclusive hacía patente el odio patológico de la derecha hacia López Obrador. Ella se expresaba de la manera más imprudente posible cada vez que el gobernador lo visitaba y ella terminó mandando más que su marido en ese sexenio. Y en estos momentos todo el mundo conoce cuál es la circunstancia de que el gobernador encabeza un equipo donde pesa de manera muy decisiva su Verónica Díaz, ¿verdad? Que políticamente procede exactamente de la misma familia. Son hechos reales, objetivos. Justamente le quería yo preguntar de Verónica Díaz. ¿Quién es Verónica Díaz? Es la delegada de programas federales y tiene un poder importante. Pero ¿qué tanto poder tiene también Julieta del Río, la comisionada del INAI? Ella dice que no fue impulsada por Monreal, pero hábleme de esas dos
háblele al auditorio de los periodistas sobre estas dos mujeres en el escenario estatal de Zacatecas. Bueno, yo debo decir que Verónica Díaz tuvo participación real en la construcción de Morena, ¿Sí? como parte del equipo de David. Ella sí trabajó desde su condición de miembro del PT. Ella es del PT. Y sí le echó ganas, era muy activa en las tareas que se le encomendaba por el entonces delegado del Comité Ejecutivo, David Monreal, que era el delegado del Comité Ejecutivo de Morena sin estar en Morena. Son de esas cosas que suceden, ¿no? Y ella, cuando se empodera realmente, es cuando es nombrada delegada de los programas del bienestar a propuesta de Ricardo Monreal. Esa es la información que yo conozco, que fue su impulsor allá en México, ¿verdad? Este centralismo le da grandes ventajas al que reside en la Ciudad de México, que ojalá podamos hablarlo en otra ocasión. Pero ella se ha convertido pues en una gente que ejerce mucha influencia porque tiene cuadros políticos que se le disciplinan a ella de manera muy, muy notoria. En el caso de Julieta del Río, pues evidentemente que ella nunca hubiera sido comisionada del INAI si Ricardo Monreal no quiere. Eso es evidente por dónde llegó, ¿no? Y ella no tiene trayectoria de militancia política, sino de servidora pública. Ella se da a conocer en el gabinete bueno, en el equipo de Ricardo, empieza con Ricardo, continúa con Amalia y bueno, ha hecho una carrera más en el servicio público que en la política. Y desde luego cuando adquiere, eh, cuando llega a comisionada del INAI, pues se rodea de una serie de personas. Ella influyó en la designación de varios funcionarios. Ese es el papel que ella tiene. No la veo con la vocación política que sí le advierto a Verónica. ¿Sí? Correcto. Puede tener ambición política no sustentada en una vocación política, por paradójico que sea, ¿no? Una última pregunta de mi parte, y creo que pues explica, con responderlo explica de alguna manera lo que puede suceder en el futuro inmediato con Zacatecas. La encuesta interna de las presidenciales en Morena le dio pues una dimensión real, digamos, a las ambiciones y al mismo ego de Ricardo Monreal. O sea, se fue al último lugar y eso es un mensaje para él. Ahora, digamos que si la lección se aprendió o no, pues ya es un tema de Ricardo Monreal. ¿Usted ve la posibilidad de real, Luis Medina, Lizalde, ve usted la posibilidad real de que existan garantías para competir sin que se involucren los poderes de facto, el monrealismo, allá en Zacatecas? Creo en los nuevos aires que han llegado a Morena con la irrupción de Claudia como la líder del, del movimiento. Y creo que está renovándose la posibilidad democrática interna de una manera muy apreciable desde el principio. Entonces sí lo veo, claro, va a ser costoso, tenemos que hacer un gran esfuerzo, tenemos la voluntad de no estirar la cuerda en el sentido de que ponga en riesgo la viabilidad electoral de nuestro movimiento. Tenemos plena conciencia de que nosotros tenemos que enfrentar democracia a cacicazgo. Eso nos compromete a no practicar lo que repudiamos y reconocer todo triunfo legítimo. Por eso, pues nosotros partimos de un compromiso público de que vamos a sumarnos a la lucha porque nuestro país le dé mayoría calificada muy solvente
a la cuarta transformación, no por escaso margen, porque estamos enfrentando a una oposición a la que le va a sobrar dinero, y esa oposición no nada más compra jueces y periodistas, también compra legisladores, y pueden quitarnos una mayoría. Por eso creo que debemos proponernos una mayoría holgada, amplia. Y sea yo candidato o no lo sea, como toda la gente que me acompaña en este esfuerzo, nos vamos a involucrar, sea quien sea el candidato de la cuarta transformación. José Luis Medina, el oso, conocido así desde hace muchísimos años. Muchas gracias por esta conversación para el auditorio de los periodistas y vamos a seguir pendientes porque es un estado, sí, muy relevante para el país. Sí, por supuesto, hoy más bajo escrutinio por temas de inseguridad, pero que ha sido muy relevante en términos políticos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y de veras les agradezco mucho. Un honor estar con ustedes, son periodistas de primera línea, necesitamos muchos. Muchas gracias. Gracias y muy buenas tardes. Hasta luego.